Tomen asientos, vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Y si recuerdan, mis hermanos, hemos estado en una serie de prédicas, esas que se van enlazando con un tema central, pero cada una con un punto a tratar para conocer y profundizar un poco más en la palabra del Señor. Y bueno, esta serie vendría siendo la tercera, con el domingo del día de hoy, y es la serie de mitos de la fe, esos mitos que pues se acuñan en la mente, en la cultura de la gente, y que pueden hacer que la gente no crea, no pueda llegar a rendirse a los pies de Cristo. Y hemos visto hasta el momento dos. Hoy sería el tercero. El primero que vimos fue solamente a manera de recordatorio. El primero fue: no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Si lo recuerdan, ya hace 2 domingos. Y ya vimos cómo este mito que la gente puede tener allá afuera, como creer como algo verdadero, pues llegamos a la conclusión de que vemos que regularmente las personas que lo dicen, creo en la ciencia, por lo tanto no creo en Dios. Primeramente, no saben de ciencia. Segundo, nos han puesto a hacer una tarea realmente de investigación para saber los científicos que piensan acerca de eso. Y cuando lo hacemos, damos cuenta que la ciencia no se pelea con Dios, no se pelea con la fe. Los más grandes científicos desde hace 10 años hacia acá son gente que cree en Dios. Entonces, es algo que pasa a ser un mito, que la gente a veces se cree y que les impide creer y poder llegar a los pies de Cristo. El segundo que vimos fue: ser bueno es suficiente para agradar a Dios. Que esa es otra de las mentiras que nos llegamos a contar, o que el mundo nos llega a decir, de que yo no mato a nadie, por eso soy bueno. Y en eso, porque soy bueno, agrado a Dios. Y no nos permite dar con ese conocimiento de la Escritura en el que Dios ya nos ha evaluado y nos ha hallado falsos, y nos ha hallado culpables, y nos ha hallado necesitados de un Salvador. Y es justo la sangre de Cristo la que nos salva, nos redime y nos permite nuevamente poder llegar a los pies de Cristo. Y son los 2 mitos que hemos visto hasta el día de hoy. No nos toca el tercero, y el día de hoy nos toca el mito de la religión es la causa de todos los males. Eso es algo que también allá afuera se dice y nos dicen, ¿no? Toda la religión es la ocasiona los más grandes males de nuestra. Y bueno, antes de meternos en la palabra, quiero pedirles que me acompañen con su Biblia. Vamos al libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, y vamos a leer 3 versículos: 15, 16 y 17. Mateo 7, versículos 15, 16 y 17. También dicen amén cuando lleguen con su escritura. Y bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Gloria a Dios por su palabra. Ahorita me van a entender por qué este versículo en específico tiene que ver con el tema que vamos a tratar, siendo el tema que la religión es la causa de todos los males. Y en el pasaje nos habla de los frutos, y de que es a través de los frutos en que nosotros vamos a conocer a aquellos que solamente sí vienen de parte de Dios. Entonces ahorita me van a entender por qué se relaciona este pasaje. Vamos a irnos adentrando. Igual que en el pasado, quiero mencionarles algunas frases para que ustedes me vayan diciendo sí o no. Las han escuchado, se las han dicho, las han a lo mejor sentido, experimentado o creído en algún momento ustedes. Por ejemplo, la religión ha causado las más horribles guerras del mundo. Eso es algo que yo he escuchado en varias ocasiones, que es a causa de la religión es que se han hecho las más grandes guerras en el mundo. Y por tanto, la religión está manchada de sangre.
Una segunda frase sería: la religión ha generado tantas divisiones en el mundo. Hace que las naciones se peleen, hace que las familias se enojen, hace que haya enojo entre las personas a causa de la religión. Otra frase sería que gracias a la religión se han cometido grandes atrocidades a través de la historia del mundo. Es a causa de la religión, y menciona varias porque se las tienen como anotadas: las cruzadas. Todos conocemos un poco, sabemos la sanguinario que fue el tema de las cruzadas, la que llaman la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, pero que sabemos que fue orquestada por hombres aparentemente de fe, ¿no? Y que utilizan para manchar lo que hoy en día es la fe. El sometimiento de muchos pueblos a costa de sangre para poder ir llevando el evangelio a muchos lados. Y las personas allá lo saben, lo conocen y lo traen a la memoria, recuerdo, lo ponen sobre la mesa y dicen: la religión, la fe está manchada de sangre. Y llegan incluso a decir que si no hubiera religión, el mundo sería mejor. Y esas son las frases con las que quiero abrir el tema del día de hoy, de la palabra del día de hoy, para que nosotros vayamos viendo qué tanto esto es verdad, qué tanto no, es un mito, no es un mito, qué dice la palabra a través de esto, para que, como le decía al principio, el objetivo de esta serie de prédicas es que nosotros seamos una iglesia instruida, que seamos una iglesia con conocimiento, que sepamos de nuestra fe, que la podamos defender, que la podamos presentar y que podamos argumentar con hechos, con la realidad, ante alguien que nos pueda cuestionar esto de la fe, esto de la iglesia, esto de la religión. ¿Qué podríamos nosotros poder decir para glorificar el nombre de Dios, aún poniéndonos estos argumentos sobre la mesa? Y la realidad, para poder afrontar este tema en específico, es que tenemos que verlo, para empezar, en dos aspectos de estas frases y de estos argumentos que en el mundo se puede estar hablando acerca de la fe, acerca de la religión, acerca del cristianismo, acerca de Dios. Y van a ser primero dos puntos sobre los argumentos. Y el primero es que, en efecto, hay mucha verdad detrás de las afirmaciones. Es decir, no podemos negarnos a la verdad que estas afirmaciones traen. Es verdad mucho de lo que se está diciendo. Y es una verdad que, si no sabemos, si no la conocemos, puede ser aplastante para nosotros. Puede ser aplastante cuando los ponemos sobre la mesa. Y el segundo es que hay una gran confusión entre religión y evangelio. Hay una gran confusión entre estos dos conceptos, religión y evangelio. Y esta confusión atraviesa los hechos y atraviesa el argumento, que ahorita vamos a entender un poquito más de esto. Primero, sobre este primer punto, es verdad que en el nombre de Dios se han cometido grandes abusos a través de la historia. Eso es una realidad. Es verdad que en el nombre de Dios ha corrido mucha sangre inocente en el mundo. Y es verdad que en el nombre de Dios se han violado derechos básicos y la dignidad de muchas personas, de muchas comunidades, de muchas sectas, de muchas razas. Es verdad. Y tenemos que saberlo. Tenemos que entender que esos argumentos, cuando alguien los llega a poner en la mesa, son argumentos verdaderos. Es algo que realmente puede estar pasando en su mente, en su corazón, y generándoles una confusión de por qué creer en un Dios que permite todo esto, por qué creer en un Dios que le agrada esto, ¿no? Que usa a los hombres para poder hacer esto en su nombre. Es una verdad que lo pueden poner ahí. Es importante, antes de reconocer o abordar este mito, que reconozcamos eso, que no nos querramos salir por la tangente y decir no es cierto, es una mentira. No, es verdad. Es verdad que a través de la historia se ha hecho un uso muy malo del nombre de Dios y del nombre de las religiones para poder hacer que avance aparentemente el reino, pero de una manera que no agrade a Dios. En el nombre de Dios y bajo la bandera de muchas religiones se han
cometido muchas atrocidades. Es una verdad aplastante para los que somos hombres de fe, los que seguimos firmes creyendo en un Dios que es un Dios que salva, que sana, que justifica, que nos pongan esto sobre la mesa en una plática, en una conversación. Ahora, el segundo punto. Alrededor de los hechos sigue habiendo esa confusión. Es verdad lo que ha sucedido, pero hay una confusión y hay una ignorancia alrededor de lo que representa la religión y lo que representa el evangelio, que son dos cosas que son diferentes, que van muy pegadas, o al menos deberían de ir pegadas, pero en muchas ocasiones no lo están. Esta confusión le atribuye a Dios el fruto de estas acciones. Y ojo con esto. Es verdad que han pasado, pero esta confusión parece atribuirle a Dios el fruto y ser el culpable de estas acciones, de ser el culpable del comportamiento de las personas que hacen esto en el nombre de Dios. Pareciera que le echan la culpa a Dios de las decisiones que estas personas los han hecho cometer todo ese tipo de atrocidades. Como si fuera Dios el que diera la orden de cometerlos. Como si fuera Dios el que manda a las personas que usando su nombre hagan todo lo contrario de lo que en su escritura dice, de lo que en el Evangelio dice que realmente es la voluntad de Dios. No es la fe en Dios la que ha causado estos males, y eso es el punto al que quiero llegar en un principio. No es la fe en Dios la que ha causado estos males, ha sido la corrupción del corazón humano. No ha sido Dios, ha sido la corrupción del corazón humano el que ha llegado a tal nivel que usando la religión, que usando el nombre de Dios como excusa para hacer su propia voluntad y para poder hacer todo esto que claramente Dios no quiere, Dios no manda, Dios no ordena. Y ahí está la primera gran diferencia de lo que es el Evangelio y lo que es la religión. El Evangelio es la palabra de Dios, es la verdad revelada de Dios para nosotros. Aquí está su voluntad. Y aquí en ningún lado encontramos que diga al hombre, ve y asesina, y hazlo de esta manera. No lo hace, al menos en estos tiempos, es muy diferente la manera en que Dios se mueve. Esto pasa a ser muy significativo, porque si de verdad queremos abordar este tema con seriedad, nosotros, los de fe, si realmente queremos abordar este tema con seriedad, tenemos que profundizar y tenemos que encontrar la raíz de estos males. Porque no podemos negarlos, son cosas que realmente han pasado. No podemos negarlos, pero sí podemos profundizar y encontrar la raíz de esto. Y quiero poner un par de ejemplos para que se entienda este punto en específico. ¿Qué pasaría si nosotros decimos a los otros, ¿saben qué? Las matemáticas no sirven. Las matemáticas son malas, son aburridas, son innecesarias para la vida. Y yo lo dijera porque me tocó un maestro malo, enojó, unió, me agarraba la regla y daba reglas para que la educación entrara. ¿Se justificaría que yo afirmara que las matemáticas no sirven? ¿Que las matemáticas no son necesarias para la vida? No, ¿verdad? Aunque haya tenido una mala experiencia con el que me enseñó las matemáticas, eso no hace que las matemáticas se transformen en la fe. El hecho de que haya personas que en el nombre de Dios hagan cosas malas no significa que el malo sea Dios. No significa que el malo sea Dios. Y otro ejemplo, ¿qué pasaría si llega un nuevo mundial de fútbol? La selección nacional de México quiere ganar y sabe que el primer partido va a competir contra Brasil. Ya sabemos que Brasil es una potencia y nosotros ahí nos quedamos, ¿no? Y el país dice, vamos a organizarnos y vamos a contratar al director técnico mejor de todos los tiempos, que venga, que sea el director de la selección nacional. Lo contratamos, lo ponemos enfrente y él diseña una estrategia infalible, una estrategia para que la selección pueda presentarse de frente a Brasil y pueda golearlo.
y se las enseña y les dice: tú vas a hacer esto, de aquí hasta acá no te muevas, cuando te diga pase, pasas, y diseña la estrategia perfecta para que México lo pueda ganar en la final a Brasil. Se lo transmite a los deportistas, a los jugadores, pero a la hora del juego nadie se acuerda de lo que el entrenador les dijo. Y a la hora del juego hacen lo que quieren. Los defensas se suben queriendo meter gol, los delanteros se tienen que bajar a la media, los medios no saben ni qué hacer, toman el balón y se quieren sentir mucho y entonces ganan protagonismo y empiezan a hacer todo lo contrario de lo que el director técnico les dijo y pierden el partido. ¿Quién sería el culpable? ¿El director técnico? No, ¿verdad? ¿Quién sería el culpable? Los jugadores. Con estos dos ejemplos quiero poner para que se entienda el punto de que es verdad de que en el nombre de Dios se han hecho muchas cosas malas en el mundo. Es verdad. Sin embargo, el director técnico, que es Dios, nunca dio esa instrucción. Nunca pidió que se hiciera de esa manera. Él nos ha dejado la estrategia perfecta para que el hombre viva. Nos ha dejado las palabras correctas para que el hombre venza su batalla, para que termine el juego y sea victorioso. Nos ha dejado el manual perfecto, la estrategia diseñada por Dios mismo. Pero nosotros en el juego nos olvidamos de lo que Dios ha pedido. Nosotros en el juego hacemos a un lado las indicaciones del director técnico, nos ha dejado para poder vencer y seguimos jugando a nuestra manera. Nos llega el balón y queremos ser protagonistas. Vemos un hombre descubierto, pero porque me cae mal no se la paso, se lo manda al otro. Y hacemos todo, incluso lo contrario de lo que Dios nos ha pedido como director técnico de nuestras vidas. Y eso no hace que el malo sea Dios. Eso no hace que el malo sea Dios. Eso lo único que confirma es que nosotros, los jugadores, somos los culpables de seguir las indicaciones. De conocer el Evangelio, de conocer su palabra, de conocer su voluntad y entonces ponerla por obra. No agarrar el nombre de Dios como una bandera, como una excusa para poder hacer lo que nosotros se nos antoja. Ese es los dos aspectos por los cuales tenemos que agarrar el tema si lo queremos hacer de manera seria. Entender primeramente que es verdad, que en el nombre de Dios ha ocurrido mucha sangre, y entender que no es Dios el que ha pedido que eso suceda. Ha sido el hombre, han sido los jugadores los que han tomado la iniciativa por su propia voluntad de querer usar el nombre de Dios para poder llegar a conquistar algunas metas aparentemente en el nombre de Dios, pero principalmente para sus propios egos. Hay una persona que van a reconocer, que es Mahatma Gandhi. Él tiene una frase que me gusta mucho, que es acuñada y se le atribuye a él. Y él decía: me gusta mucho Cristo. Mahatma Gandhi decía: me gusta mucho Cristo, pero no me gustan los cristianos. Eso decía. Él, siendo un sabio que le gustaba profundizar y creía en la evolución de la mente y meditaba sobre muchos pensadores a nivel del mundo, él escogió a Jesucristo también como una persona a la cual estudiar. Obviamente él no creía en su divinidad, pero lo agarró como si fuera un hombre sabio y decía: me gusta mucho Cristo y su filosofía. Los que no me gustan son los cristianos, porque ni le entienden ni la hacen. Eso es lo que decía. Y es una frase que se le atribuye a Gandhi, y creo que refleja mucho del por qué estas cosas pasan. No por Cristo, no por Dios, por las personas que están detrás de esta bandera y que toman decisiones incorrectas y en contra incluso de la misma palabra, en contra del mismo evangelio que Dios nos ha dejado para poder estudiar y vivir. La realidad es que vivimos en un tiempo donde se le culpa a Dios de lo que el hombre ha hecho sin él. Se culpa a Dios de lo que el hombre ha hecho sin él. Muchos han confundido religión con fe. Religión con fe. Y muchos confunden también lo que es el sistema humano, el sistema tradicional donde el humano se ha organizado para vivir, para pelear, para crecer, de las naciones con el evangelio. Al día de hoy sigue vigente este pensamiento.
la verdad es que sigue vigente en medio de nosotros. En medio de las redes sociales, en medio del cine, en medio de las universidades, se sigue culpando a Dios de todas esas cosas que el hombre ha hecho sin Dios. Se culpa la fe, se culpa a Cristo, se culpa a la religión, incluso la intolerancia, se culpa a la religión del atraso cultural, es decir, se le achaca a la religión y a la fe todos los males del mundo. Que porque somos religiosos, entonces somos retrógrados. Que porque hay fe, entonces hay intolerancia hacia los demás. Cuando realmente el Evangelio habla de todo lo contrario. Los que realmente seguimos el Evangelio de Cristo, los que realmente lo buscamos y lo conocemos a Él, hacemos todo lo contrario de lo que se nos culpa. Hacemos todo lo contrario de lo que se nos llega a poner allí. Lo cual, pues, hace pasar este argumento como algo, pues, no real, no válido. Y esto es solo la introducción del argumento. Resumiendo hasta aquí, quisiera decirlo de esta manera. El problema nunca ha sido Dios. El problema nunca ha sido Dios. El problema ha sido el hombre sin Dios. El hombre sin Dios. Y el hombre sin conocer realmente el Evangelio. El hombre que hace de la religión su bandera, pero hace a un lado a Dios y a su palabra. Ese es el verdadero problema. Y si recuerdan, el versículo central de toda la serie de prédicas era 1 de Pedro 3, versículos 15 y 16. 1 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Voy a leer una parte de lo que dice: están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ese es el eje conductor. Que nosotros como iglesia seamos una iglesia preparada. Que nosotros como iglesia entendamos lo que en el mundo se dice de la fe de Cristo, de la iglesia, y que nosotros podamos defender con hechos, con argumentos, realmente cuál sí es nuestra fe, cuál sí es el Evangelio, qué sí es Dios, qué sí ha pedido, qué sí dice Dios, y no lo que el hombre hace sin Dios, o creyéndose Dios. Nuestra tarea como iglesia, la iglesia de Cristo, no es pelearnos con el mundo. Quiero que quede eso muy claro. No es pelearnos con el mundo, sino responderle al mundo con la verdad. Responderle al mundo con la verdad. Responderle al mundo con amor. Responderle al mundo con las evidencias de que el Evangelio de Jesucristo no destruye. El Evangelio de Jesucristo transforma el corazón y salva. Ese sí es el Evangelio. Eso sí es lo que la fe en Cristo hace con las personas. Y ahora sí, para meternos, son 5 puntos los que quiero que veamos brevemente en este momento, para este punto en específico. 5 puntos. El primero: la religión sin comunión causa daño. Vivir una religión sin comunión con Dios causa daño. En Mateo 15, el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9, encontramos esta palabra que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. El Señor aquí nos está dejando ver de ese grupo de religiosos sin comunión con Dios, que honran, que dicen que honran y que hacen las cosas en el nombre de Dios, que usan la bandera de la fe y que usan la bandera de la religión para decir: somos religiosos, honramos a Dios, pero dicen: su corazón está lejos de mí. Dios mismo reprende a esas personas. Su corazón está lejos de mí, dice Dios. Es cierto que a lo largo de la historia ha habido violencia, ha habido abusos en el nombre de la religión, pero eso no significa en principio que Dios lo haya permitido. Él nos deja ver en su misma palabra que va a haber personas que van a usar el nombre de Dios, que van a usar la religión para hacer cosas que no son en nombre de Dios, diciendo que son en nombre de Dios. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia sabia en ese sentido, para poder distinguir
entre aquel que dice, este es el nombre de Dios, y Dios lo ha dicho. Nosotros tenemos que saber eso. Tenemos que aprender a discernir entre lo que viene de Dios, lo que es su palabra y lo que no es su palabra. Lo que sí nos dice Dios de quién es Él, de cómo le gusta que vivamos, de qué le agrada y qué le desagrada. Y que podamos a través del Evangelio poder nosotros ver a todos aquellos que tienen o siguen una religión, pero no viven como Dios. No hay una cercanía con Dios. Tienen una religión, una etiqueta. Yo soy cristiano, pero no conocen a Cristo. No viven conforme a Cristo. Eso es lo que trata de llevarnos a este punto. Jesús mismo, si nosotros nos vamos a la época en donde Jesús predicó, en donde Jesús caminó en medio de nosotros, fue crucificado por el mismo sistema religioso al que le predicaba. Su mismo pueblo, su mismo sistema religioso lo llevó a la cruz. Lo tacharon de enemigo de Dios, su mismo sistema religioso. Y eso porque había religión, pero no había comunión. No había cercanía con Dios. No había buscar su rostro. No había conocer su palabra, meternos a la escritura. Solo un religión, solo una etiqueta, pero no había comunión. La religión sin una relación con Cristo, o el cristianismo sin una relación con Cristo, se convierte en fanatismo. Hay cristianos fanáticos, sí lo saben, claro que sí. Hay cristianos que gritan a todos los vientos, soy cristiano, pero no viven en relación con Cristo. No lo conocen, no se someten a su soberanía, no se someten a su autoridad, pero dicen ser cristianos. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver, porque aún el cristianismo sin Cristo nos lleva al fanatismo y nos lleva a un mal uso del poder y al control humano. Eso sigue siendo religión. Podemos poner esos mismos ejemplos que la gente nos pone y nos dice. Las cruzadas, para poner un ejemplo, sucedieron entre 1095 y 1200, un periodo de 200 años en donde los religiosos de la época estuvieron matando en el nombre de Dios, usando la bandera de la fe para matar gente. Y hablan estadísticas generales que se pueden encontrarlas de entre 1 hasta 3 millones de muertes ocasionadas en las cruzadas en 200 años. Hasta 3 millones de muertes. Es una realidad de la gente que vive una religión pero no vive en comunión con Dios. La Inquisición nos habla de estadísticas de hasta 300,000 víctimas, 300,000 muertes que derramaron sangre por hombres que decían que iban en el nombre de Dios. Las guerras religiosas en Europa, en los siglos XVI y XVII, habla también de cientos de miles de muertos. Todo eso ha sido en el nombre de Dios, personas usando el nombre de Dios. Estos hechos muestran los estragos del hombre usando la religión, del hombre usando la religión para sus propios fines, no para el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero nada muestra, esto no demuestra el corazón de Dios, demuestra el corazón de las personas que estuvieron a cargo de Dios. Segundo punto, la falta de Dios es más dañina para el mundo. Es decir, la falta de Dios daña más al mundo. Y aquí les quiero presentar algunas estadísticas. Muchos dicen, y es una frase que se pone, que las religiones son la causa más grande del sufrimiento en el mundo. Que la historia demuestra que así es. Pero si nosotros nos damos realmente a la historia y hacemos ese estudio alrededor del mundo y vemos cómo los movimientos y gobiernos más ateos del mundo, los que más han negado a Dios en el siglo XX, han generado más muertes y más guerras que estas tres que acabo de mencionar. Si juntamos las cruzadas, la Inquisición y las guerras europeas, podremos llegar a unos 4 millones de personas muertas. Sin embargo, si juntamos a Mao Zedong, que gobernó China con un gobierno ateísta comunista, de 45 a 70 millones. Joseph Stalin en Rusia, un ateísmo comunismo de 20 a 30 millones. Pol Pot
en Camboya, ateísmo marxista, 2 millones de muertos. Corea del Norte, ateísmo estatal, 2 millones de muertos. Y otros regímenes socialistas comunistas, el ateísmo estatal, más de 10 millones de muertos, en el nombre de esa institucionalidad. Ahí no lo hacen en el nombre de Dios, lo hacen en el nombre del hombre, con sus propias reglas, sin Dios. Si los atrevemos a compararlos, sería ridículo la cantidad de muertes por hombres que han usado mal el nombre de Dios, con la cantidad de muertes de hombres sin Dios. Ya no se fija, no viene aquí la estadística de todo el exterminio judío por los nazis. ¿Cuántos millones más se suman? Y son personas sin Dios queriendo hacer la trabajo de Dios. Entonces, es verdad que hay hombres que han hecho mal usando el nombre de Dios, pero es más mal el que se ha provocado en el mundo de personas que no quieren y no reconocen a Dios. Es mayor el mal que se hace así. Más de 100 millones de muertos son solamente en el siglo XX propuestos por regímenes que niegan a Dios, que persiguen la fe y que exaltan al hombre. Esto demuestra algo profundo. Cuando el hombre intenta construir una sociedad sin Dios, cuando el hombre busca hacer una sociedad pero sin Dios, termina adorando su propio poder. El hombre termina poniendo su propio poder y exaltándolo. Y este es el inicio de toda opresión. Cuando el hombre exalta su propio poder, es el inicio de toda opresión. En el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables. Eso es lo que el hombre hace cuando quiere hacer las cosas sin Dios. Tercer punto. Religión o relación. Religión o relación. En el versículo 6 de Juan, capítulo 14, Juan 14, versículo 6, sabemos que dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí vamos a contrastar parte de lo que, eso es lo que sí dice el Evangelio. Eso es lo que sí dice la Escritura, eso es lo que dice la palabra de Dios. La religión muchas veces allá afuera dice: haz para ser aceptado. Eso es religiosidad. La religión te dice: tú tienes que hacer para ser aceptado por Dios. Pero Cristo en su Evangelio dice: yo lo hice todo para que tú seas aceptado por Dios. Eso es lo que dice Cristo. Yo lo hice todo para que tú seas aceptado por Dios. La religión impone. La religión se impone. Pero Cristo te invita a seguirlo. A sus discípulos les decía: sigue. No les impuso. Nunca, en ningún momento vemos a Jesús imponiéndoles: tienes que seguirme. Él les decía: sigue. Y nada más. La religión se impone, pero seguir a Cristo es una invitación, es seguir su llamado. La religión juzga y culpa. Al menos la religiosidad juzga y culpa a las personas. Pero Cristo perdona, restaura y santifica. Eso es lo que sigue haciendo el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No nos tacha y nos deja en sentirnos culpables. Él nos muestra que somos culpables, pero solamente para que entendamos el perdón que Él nos da a través de su sacrificio. Él no busca que nos sintamos culpables, Él busca que nos sintamos perdonados. Eso es lo que el Evangelio decía, no la religión. La religión juzga y culpa, pero Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo, nos hace ser libres y sentirnos perdonados por Dios. La religión exige sacrificios. Esa es la religión. La religiosidad te pide sacrificios, pero Cristo dice: yo soy el sacrificio perfecto. Yo ya hice el sacrificio perfecto para ti, para tu salvación. La religión mata a la larga. La religiosidad termina matando a las personas, pero Cristo da vida. Cristo da vida y la da en abundancia, y la da para vida eterna. Por lo tanto, cuando Cristo entra en nuestro corazón, ya no hay espacio para Él. Ojo, cuando Cristo entra realmente a nuestras vidas, ya no hay espacio para el odio. Ya no hay espacio para la guerra.
Ya no hay espacio para la opresión, ya no hay espacio más que para la misericordia, para el perdón y para la restauración, para la vida eterna. Eso es lo que hace Cristo cuando viene a morar en nosotros, cuando realmente se hace esa transacción de aceptarle, porque Él dice, sígueme, pero nosotros tenemos que seguirlo. Esos son los frutos. Esos sí son los frutos que acompañan a las personas que realmente tienen una relación con Cristo. Esos frutos, la misericordia, el perdón, la restauración, en su vida se tiene que ver. Tú y yo tenemos que andar en la calle como perdonados. Tú y yo tenemos que andar en la calle ejerciendo esa misericordia que hemos recibido. Tú y yo tenemos que andar en la calle también perdonando a los que nos ofenden. Eso dice su palabra. Esos son los frutos de los que sí viven en una relación con Cristo. No que siguen una religión, que viven una relación. Viven una relación con Cristo. Cuarto punto. El problema no es Dios, es el corazón del hombre. El problema no es Dios, es el corazón del hombre. En Santiago 4, versículos 1 y 2, leemos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales se combaten con nuestros miembros. Dice, eso es, de ahí vienen los problemas, de ahí viene el odio, de ahí vienen las guerras, de ahí viene todo lo que se puede hacer en el nombre de Dios, pero que no manda Dios, de nosotros, de nuestras pasiones. Las guerras nacen del egoísmo humano, no de la fe genuina. De ahí nacen las guerras. Jesús nos enseñó a amar a los enemigos. Su evangelio dice eso: ama a tus enemigos, ora por ellos. No manda a que hagamos guerra a nuestros enemigos. Nos dice, ora por los que nos persiguen, ora por los que te persiguen, ora por tus autoridades. Eso es lo que el evangelio sí dice. Eso es lo que sí nos manda hacer. Y eso deberían ser los frutos que marquen los que sí vivimos en una relación con Dios, los que sí seguimos lo que su palabra dice, los que sí creemos que esto es palabra de Dios. Esos tendrían que ser los frutos para que no llegue un momento en que nos puedan echar a cara de, ¿y eso que eres cristiano? Que también nos lo han dicho. No soy el único. También, ¿no? Nos llegan a decir, ¿y eso que eres cristiano? Dices, ¿no?, que tienes una religión, pero evidentemente no estás viviendo en relación con Cristo. Por eso nos pasa, cuando hay esa distancia entre solo ser religioso, ir el domingo porque es costumbre y es hábito, o porque amo a Dios y lo quiero glorificar, vivo en una relación con Él. Jesús nos enseña a amar a los enemigos, orar por los que nos persiguen, a poner la otra mejilla, incluso nos pide dar la milla extra. Eso sí nos pide el evangelio, eso sí nos manda el Señor. El evangelio puro nunca ha producido una guerra. El evangelio puro no, sino produce hombres justos, hombres piadosos que perdonan y que son redimidos. Eso produce el evangelio en el hombre. Eso es lo que causa. Cuando una persona dice que odia a las religiones, muchas veces lo que realmente rechaza, y quiero que pongan mucha atención con esto, cuando alguien dice que odia la religión, que odia la fe, que odia a Cristo y el cristianismo, lo que está rechazando muchas veces es la hipocresía de los cristianos, la hipocresía del religioso, la hipocresía del que dice actuar o vivir en el nombre de Dios, el abuso, la manipulación de los que siguen una religión. Eso es lo que muchas veces están diciendo, la hipocresía que hay detrás de las personas que realmente dicen ser religiosos. Por eso debemos mostrarles al Cristo real, al mundo. Nosotros tenemos que ser ese espejo. Tenemos que mostrarles al mundo al Cristo real, al que está aquí en Escritura, al que verdaderamente nos sabe y nos enseña de cómo le agrada a Dios que vivamos. Ese Cristo real es el que tenemos que mostrarle al mundo. No una estructura vacía, no una religión nada más, para que eso simplemente pase. Nuestro corazón debe ser Cristo.
para que nosotros podamos reflejar a Cristo en el mundo, para que puedan verlo a Él a través de nuestras vidas, para que nuestra fe crezca y realmente la gente pueda ver a Cristo otra vez. Primero nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón. Y quinto punto, el verdadero evangelio transforma, sana y da vida. El verdadero evangelio transforma, sana y da vida. En Juan 10, versículo 10, leemos lo siguiente. Dice: yo he venido para que tengan vida. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Cristo nos ofrece. Eso sí, tener una buena vida, que la podamos vivir en abundancia. El cristianismo genuino ha sido una fuerza de educación, ha sido una fuerza de compasión y de justicia en el mundo. Cuando todo el mundo allá afuera trae ese mito de la religión es el mayor de los males en el mundo, por todos los males que se han hecho, pareciera que se tapan un ojo. Solamente quieren ver el mal, ese mal que han hecho hombres de fe, usando el nombre de Dios en vano, y hacen a un lado todo el mal que hacen los hombres sin Dios, que siempre es el mayor. El hombre sin Dios hace más mal, y aún así se tapan un ojo para ver todo lo bueno que hace el evangelio, todo lo bueno que hace la fe, la gente que realmente tiene una comunión con Dios, con Cristo, todo lo que hace, porque han hecho esfuerzos en educación, en compasión, en justicia. Voy a mencionar 3 grupos rápidamente. La fe cristiana ha impulsado la educación. En alguna ocasión les compartía, una de las universidades más antiguas de todo el continente es la Universidad de Oxford. Se inauguró en 1096. En 1096, tiene casi 1000 años de universidad. Y el lema con la que se inauguró era: el Señor es mi luz. La hizo la iglesia cristiana. Cambridge, inaugurada en 1209, fundada por clérigos cristianos. Harvard, fundada en 1636, que Cristo sea conocido y glorificado. Lemas de las universidades, que hoy en día muchos jóvenes ni siquiera saben, pero fueron gracias a personas de fe que quisieron abrir la educación al mundo, de que el mundo siguiera sin ser ignorante, y hoy utilizan la educación en contra del mismo Dios, cuando fue hombres de fe queriendo llevar la educación. Yale, Princeton, y así me podría yo seguir con diferentes universidades. El IPAD en México, una de las instituciones de administración más importantes, es el corte cristiano. Si tú te metes a la página, ves su misión, dice: para glorificar a Dios. En el IPAD, en México, y eso lo podemos ver en muchos lados alrededor del mundo. Entonces, el que se diga que la fe es la causa de muchos males, perdóname, pero es un mito. La gente quiere ver solamente con el ojo, no ve lo que también la fe a través de los hombres hace. Segundo, la fe cristiana impulsó la compasión y la salud. El primer hospital público del mundo documentado fue fundado por Basilio de Cesarea en el año 372 después de Cristo, en la ciudad de Cesarea de Capadocia, en Turquía, la tierra de la fe, muy cerca de Jerusalén. El primer hospital público del mundo fue fundado por la fe, por alguien de fe. Ha sido el cristianismo el principal fundador de hospitales y refugios. Si tú vas alrededor, buscas hospitales, refugios, asilos, centros contra las drogas, vas a ver que muchos, la gran mayoría, son de corte cristiano. Alguien de fe, movido por Dios, por querer ayudar y quedar un bien, los puso. ¿Dónde está que la fe genera un mal a la sociedad? ¿Dónde está? Solamente los que quieren ver con un ojo no ven esto. La fe cristiana ha inspirado justicia y libertad. William Wilberforce abolió la esclavitud en Inglaterra por convicción de su fe cristiana. Él peleó en Inglaterra para abolir la esclavitud por su convicción de su fe cristiana. Martin Luther King, ese nos suena más porque es cercano en Estados Unidos. Martin Luther King era pastor bautista. ¿Quién les había dicho a los jóvenes cuando revisan la historia que ese discurso que se los hacen a veces recitar en las escuelas de tengo un sueño? No sé si lo han escuchado, si no se los dejo de tarea.
Busquen el discurso de Martin Luther King titulado Tengo un sueño, que es el más famoso de él. Menciona a Dios no menos de 3 veces en el discurso. Y él fue uno de los principales impulsores de los derechos civiles en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Pastor de una iglesia cristiana protestante. Harriet Tubman rescató esclavos guiados por su fe. La verdad, hermanos, es que el Evangelio produce transformación social, en donde se lleva el mensaje de Cristo, en donde se vive conforme a las palabras de Cristo, conforme al Evangelio, transforma su sociedad. ¿Por qué? Porque cambia los corazones de las personas. Eso sí hace el Evangelio, eso sí es lo que pasa. Y bueno, regreso al versículo principal para ir concluyendo. Mateo 7:16. El versículo nos dice, y me quiero concentrar en esta parte: por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué lo leímos al principio? Por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que ser una iglesia crítica. Nosotros tenemos que ser una iglesia instruida. Tenemos que ser una iglesia que lea, que estudie, que se informe, que sepa discernir. Porque no todo aquel que diga yo vengo en el nombre de Cristo viene en el nombre de Cristo. La palabra nos dice, por sus frutos los conoceréis. Si ves que viene y hace división, no viene en el nombre de Cristo. Si ves que viene y hace la guerra, no viene en el nombre de Cristo. Pero si ves que viene y viene a transformar corazones, ayúdame. Esto, hermano, viene en el nombre de Cristo. Nosotros tenemos que fijarnos en eso, en los frutos de los líderes, en los frutos de aquellos que aman a las multitudes, en los frutos de los que quieren hacer una transformación social. Y nosotros, si lo queremos llevar a algo personal, tenemos que ver qué frutos están dando qué frutos estoy reflejando allá afuera en el mundo para decir soy cristiano. ¿Qué frutos ven las personas de mí, de mi familia, de mi hogar? Para que yo pueda decir, claro que sí, yo represento a Cristo. Eso significa ser cristiano, ser seguidor de Cristo. Que lo podamos decir, no seamos hallados en el grupo de solo religiosos que no tienen un corazón transformado por Él, que no han transformado sus vidas y su testimonio por su palabra. Que a lo mejor oramos en voz alta, pero mi familia está mal. Que seamos ese fruto, que demos ese fruto como testimonio al mundo. Mientras la religión busca dominar, porque realmente en muchos lados es así, la religión busca dominar, el Evangelio busca liberar. La palabra de Dios busca liberar. La religión pone cadenas, porque ata las reglas, a los procesos, pero Cristo rompe las cadenas. Cristo nos da libertad. Cada vez que el Evangelio ha sido predicado, la luz de las tinieblas se dispersa. Cada vez que el Evangelio es predicado en algún lugar, cada vez que la tierra se convierte a Cristo, cada vez que las personas llegan a los pies de Cristo, las tinieblas desaparecen, las sociedades se transforman, la ciudad cambia, la familia y el hogar cambian, pero no con armas, con amor, con el amor de Cristo y con su justificación. Y bueno, para concluir y cerrar este tema, en Romanos 1, versículo 16, Romanos 1, versículo 16, dice lo siguiente, y es algo que el Señor quiere decirte hoy. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que Él cree. Muchas veces, hermanos, yo sé que cuando nosotros compartimos de nuestra fe, pueden llegarnos a aventarnos esto en la fe. Pueden decirnos, sí, ¿no? como toda la Inquisición, ¿no? Y nos pone todo lo que el hombre sin Dios o el nombre de Dios ha hecho. Pero nosotros no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Los que sí conocemos lo que se dice aquí adentro, que sí hemos estudiado, que nos metemos, que vemos cuál es el concepto de Dios, que realmente profundizamos en lo que es bueno y no ante los ojos de Dios, no podemos o no debemos avergonzarnos del Evangelio. Tenemos que saber que es poder de salvación. Y si nosotros lo compartimos con una persona y llega a entenderlo, llega a abrir su mente y su corazón, estamos dando un alma más al Señor. Está salvando su vida, está abriendo los ojos.
Y eso no lo hacemos nosotros con nuestros argumentos. Déjenme decirles que quede eso muy claro. No lo hacemos nosotros con nuestros argumentos. Lo hace Dios a través de su palabra, con sus argumentos. No con los nuestros. Es con su palabra la que puede hacer ese cambio y esa transformación. El Evangelio no ha causado los males en el mundo, para que vayamos concluyendo. El Evangelio no es el que ha causado los males en el mundo, ha traído la cura al mundo. El Evangelio es eso. Todos esos males ahí están y van a seguir pasando. Y puede haber personas que en el nombre de Dios hoy mismo inicien una guerra. Lo hemos visto, no está muy lejos de nosotros. Personas que en el nombre de Dios lo hagan, pero el Evangelio es la cura. No es el generador de los males, es la cura para los males. Donde el hombre usó la religión para destruir, porque en muchos lugares donde se ha usado la religión y se ha usado el nombre de Dios para destruir, nos hemos dado cuenta que Cristo llega a reconstruir. Cristo reconstruye todo eso. Cristo vuelve a reedificar su iglesia. Donde hubo odio antes, Cristo trajo amor. Eso es lo que es el Evangelio. Eso sí es el Evangelio. Donde hubo guerra, Cristo trae paz. Donde hubo, en su nombre. Y bueno, para poder terminar, quisiera cerrar con dos ideas. La primera, quizás si tú has sido herido de alguna manera por la religión, si tú has sido herido por personas que usando el nombre de Dios sin conocerlo, viviendo solamente religiosamente, pero no en comunión con Dios, y te has alejado de su iglesia, y te has alejado de Dios, hoy es un buen momento para que te vuelvas a acercar a Él. Hoy que te des cuenta que no es Dios, no era Dios actuando a través del hombre, el que te lastimó, el que te hirió, el que te ofendió, no era Dios, era el corazón del hombre. Pero Dios sigue hablándote, sigue llamando, sigue diciendo que no mires la religión, sigue diciendo no mires al hombre, mírame a mí. Mírame a mí y búscame a mí. Ese es nuestro Señor. Él quiere hacer a un lado todo el hombre, porque en nosotros todavía puede haber maldad, puede haber error, puede haber falla, puede haber falta, pero Él no falla. Él es perfecto, Él es fiel a sus promesas, a su palabra. Y Él dice, haz un lado la religión, haz un lado al hombre, mírame a mí. Yo soy el que te dice, sigue. Yo soy el que te dice, sigue. Yo soy el que te dice, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y el último término es, hoy Dios nos llama a no ser religiosos, a no ser religiosos, a ser cristianos verdaderos. Y eso implica una relación con Cristo. Eso implica conocer a Cristo. Eso implica meternos en la Escritura para poder encontrar a Cristo allí, para poder ver realmente qué sí dice, qué no dice, cuál es su voluntad, hacia dónde me dice que me mueva, por dónde quiere que camine. Eso es la invitación que el Señor nos quiere hacer, dejar a un lado la religión o la religiosidad y empezar a generar pero una relación con Cristo que transforme, que sane, que salve, que nos transforme nuestras vidas. Una relación donde haya amor, verdad y compasión. En nosotros, que haya amor, que haya verdad de su palabra y que haya compasión. A vivir una fe que transforme nuestro entorno. Una fe que transforme nuestro entorno, pero tenemos que vivirla. Vivir conforme los preceptos de Jesús para que transforme nuestro entorno y que muestre que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvarnos. Esa es la invitación. Que mostremos que el Evangelio, aún en estos tiempos, sigue siendo poder de Dios para salvación. Pongámonos de pie un momento, hermanos, y vamos a cerrar la palabra del día de hoy con esta oración.